Muy buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por conectarte. Un nuevo viernes en vivo. Les agradezco el oído, el tiempo y ojalá que este momento sea realmente de ayuda, de revelación como lo fue para mí. Les agradezco a todos los que están conectados, a los que se van a conectar después. Les invitamos a compartir el link si les está haciendo bien. Y si eres nuevo, podés entrar al canal, suscribirte, activar la campana para recibir las notificaciones. Gracias por los amigos nuevos que se están incorporando y tengo unos cuantos saludos y agradecimientos que me hacen mucho bien porque esta interacción nos enriquece, nos acerca mutuamente. Adán de Salta me dice: me puse a cantar la canción de Marcos Vidal, El Milagro, mientras recordaba la reflexión del viernes. Y dice: creo que esta canción aporta un poco, bastante, sobre cómo es Dios. Luis de Córdoba me dice: vos confirmaste con lo que hablaste lo que venía pensando en estos días. A veces los líderes colocan cargas demasiado pesadas en sus fieles y no queda tiempo para predicar del Dios de amor y toda gracia que puede ayudarnos a superar los momentos difíciles que podemos estar atravesando. El asunto de juzgar con el filtro del amor y la gracia te vuelve loco. Gracias, Luis. Roberto Romagnoli me dice: Dios no habla, pero todo habla de Dios. Se vincula con el tema. Blanquita Décima me puso: Dios es amor, lo veo en mis hijas, en el aire que respiro, en las flores del campo, y realmente es así. Carolina Lozano dice: siempre es de gran bendición el consejo de Dios. Olga desde España me dice: me estoy desburrando, un término muy tucumano o argentino. ¿Cómo es que hemos aprendido tan mal? Y yo creo que son tiempos que va pasando y revelación que Dios va largando en el momento en que la podemos aprovechar. Los que vivieron antes que nosotros nos han ayudado a estar en pie y a llegar hasta aquí, pero hoy es necesario nuevas estrategias, nueva revelación de parte de Dios para poder ir avanzando. Y una amiga de España de nada más que 82 años me dice: gracias por tu mensaje, porque es respuesta a lo que Dios quiere de mí. A mí me sorprende que gente adulta, gente mayor, gente que ya tiene bastante hecha su vida, tal vez un poco más que nosotros, pueda estar teniendo un oído abierto para escuchar lo que Dios está trayendo. Con esto nos metemos en el tema de hoy. En un café con un amigo esta semana me dijo: quizá para hablar de Dios a la gente, a los demás, debamos ponerle a Dios otro nombre, porque ese Dios es como que, ese nombre es como que está un poco trillado, un poco gastado o mal interpretado. Y les digo honestamente, nunca pensé que mi concepto de Dios pudiera estar equivocado y que fuera tan importante ajustarlo y confrontarlo con la realidad. Tampoco me había puesto a pensar que un concepto equivocado de Dios podría traer consecuencias para mi vida y para mis relaciones con los demás. San Agustín dijo: todo nuestro esfuerzo en esta vida ha de consistir en sanar el ojo del corazón con que vemos a Dios. Y esto realmente sorprende, ¿no? Que alguien como él diga esto. Yo siempre he percibido una diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo. Es como que de Dios tenemos palabras que lo describen. En cambio de Jesús tenemos hechos que lo caracterizan. Pero siempre he visto una diferencia grande entre los dos y entendía que, bueno, a Dios nadie lo vio y siempre estaba ese ser lejano, inexpugnable, no podíamos encontrarnos con él, salvo a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la Biblia, de algún mensaje. Pero esto me dio la impresión de un Dios observador, temible, justo, alguien que dio sus mandamientos para que nosotros al obedecerlo podamos recibir bendición, alguien ante quien me sentía mal cada vez que estaba en falta, cada vez que pecaba, cada vez que cometía algún desliz. Por otro lado, Jesús, bueno, es el que vino a morir por mí en la cruz para
limpiar mis pecados, para enmendar mis errores, murió por mis pecados y pagar los platos que yo rompí, que sigo rompiendo muchas veces, ¿no? Con esto en mente me enfrenté con el primer versículo, que es Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces yo saco una primera conclusión. Dios me mostró su amor porque Cristo murió por mis pecados. Pero ¿saben qué? Siguen siendo palabras para describir a Dios. Entonces voy a un segundo versículo y es la interacción, la charla que Jesús tiene con sus 12, y uno de ellos, que se llama Felipe, le dice en algún momento, Juan 14:9, Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Y Jesús sorprende con la respuesta, le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y vos me decís mostrame al Padre. Y le dice esta revelación tremenda: mírelo con ojos nuevos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La respuesta que Jesús le da a Felipe está inmediatamente después de aquel versículo famoso de Juan 14:6, donde Jesús a otro de los discípulos, que es a Tomás, le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y acá se me empieza a descorrer el velo, porque no solamente Jesús dice: soy camino, verdad y vida, para alcanzar salvación, sino para conocer al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, aparece una primera conclusión que a mí me revienta la cabeza. Ver a Jesús es haber visto a Dios. Los que en el primer tiempo han estado caminando con Él, aunque no se dieron cuenta, porque Felipe le decía: muéstranos al Padre y nos basta. Y resulta que haber estado con el Padre hecho carne 3 años y medio y no lo podían conocer. Esto es muy fuerte. Entonces, ver a Jesús es haber visto a Dios. Entonces, ver lo que Jesús hace es conocer lo que Dios hace. Yo no lo veo a Jesús acusando, no lo veo a Jesús juzgando. Sí lo veo rompiendo reglas y estructuras, rompiendo estructuras religiosas, vinculándose con gente que los religiosos evitaban, comiendo con publicanos y pecadores, sirviendo a los demás, lavando los pies, no condenando a pecadores y sí condenando a religiosos que guardan las formas, pero no cuidan el fondo muchas veces. Entonces, esto me inquieta profundamente y me lleva a una segunda conclusión. No solamente que ver a Jesús es ver a Dios, sino que ahora entiendo que Dios se parece a Jesús, y esto me confronta. Dejan de ser palabras para transformarse en hechos concretos. Me muestran un Dios diferente al que yo imaginé o al que me pintaron. Jesús no vino solo a morir por nosotros para librarnos de los pecados, sino para librarnos de las falsas imágenes, ideas que pudiéramos haber tenido de Dios. Es como si Él dijera: ¿quieren saber cómo es Dios? Yo se lo voy a revelar. Y está en concordancia con Hebreos 1:3, donde dice: el Hijo muestra la grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. El viernes pasado estuvimos hablando de uno de los atributos de Dios, de ese atributo irresistible que tenía Jesús, donde la gente se le pegaba y era la gente que más lo necesitaba. Y Él lloraba con los quebrantados, está rescatando a los perdidos, está sanando a los enfermos, está reconociendo el amor de una prostituta frente a un religioso que no puede entender absolutamente nada. ¿Con cuánta razón el poeta francés Victor Hugo escribió: ustedes que sufren, vengan a Él porque Él los sana. Ustedes que tiemblan, vengan a Él porque Él les sonríe. Y me encuentro en Juan 5:19, cuando Jesús está respondiendo y dice: de cierto les digo, no puede hacer el Hijo nada que no vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ya no son palabras, son hechos, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y esto me desborda.
Es decir, no solo que Dios se parece a Jesús, no solo que ver a Jesús es ver a Dios, sino que la tercera conclusión para mí es: Dios es exactamente como Jesús. Entonces, cuando Jesús sana, ama, perdona, sangra y muere por nosotros, debemos comprender que así es Dios. No alguien lejano y ajeno a mi vida, sino alguien que me ama, que me busca, a quien le importo. Alguien a quien le importo no por lo que haga, bueno o malo, sino por lo que soy. Esto comienza a cambiar mi concepto de ese Dios lejano, vigilante, escudriñador, por alguien que está cercano y que está interesado en mi vida. Con esto me meto en poder tratar de entender un poquitito a Dios como Padre. Y acá nos metemos de nuevo en esa parábola que quizá todos conocemos, de Lucas 15, donde habla del hijo pródigo. Fíjense algo, cuando Jesús tiene que elegir un personaje para describir a Dios, no toma un rey, no toma un guerrero, no toma un gobernador poderoso, no. Él toma un padre con dos hijos. Alguien dijo: la verdad esencial acerca de Dios tiene que ver con su paternidad. Y he visto un video esta semana pasada de Juan Manuel Cotelo, se lo recomiendo. Dios es familia. Él dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿cuánto lo hemos comprendido? La paternidad no comenzó en la historia de la humanidad cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, Caín, Abel y los demás que vinieron. No. Comenzó en la eternidad, con la Trinidad. Dios es amor, decimos, y lo dice la palabra también, la Biblia. Bueno, el amor solo se expresa en el término de relaciones. Y la pregunta es, ¿con quién se relacionaba Dios antes de que apareciéramos nosotros? Sí, Dios no comenzó a hacer amor cuando creó al hombre. Dios ya tenía ese vínculo de amor que lo comparte con nosotros, pero que desde la eternidad lo tenía con la Trinidad. Si un Dios solitario nos hubiera creado, lo que más le interesaría de nosotros no son personas y relaciones, sino servicio y sumisión. Y esto, queridos, es lo que a mí me quedó pegado desde que yo nací. Y es lo que voy empezando a revertir en este reseteo de mi concepto sobre un Dios al quien lo estoy empezando a conocer de una manera diferente. Quizá con muchos años ya encima, pero me quita el sueño y me alegro de encontrar en Dios alguien que está mucho más cercano que lo que yo siempre me imaginé. Dios no es un policía celestial ni un dictador fanático de control, sino una fuente rebosante de bondad. Y esto, como alguien dijo, definitivamente lo cambia todo. La oración modelo dice Padre nuestro. Es la expresión que al comprenderla, Dios ejerciendo paternidad y ofreciéndome su paternidad a un huérfano como yo, aunque haya tenido mis dos padres muy buenos, pero con una crisis de identidad en proceso de recuperación, al comprenderla me cambia completamente todo. Por eso el apóstol Pablo no habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Habla del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más de 30 veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me pregunto cuánto podemos comprenderlo. Comprender la paternidad de Dios nos transforma desde adentro hacia afuera y cambia todas nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuánto necesito esto en la familia? ¿Cuánto necesito esto con mi esposa, con mi pareja, con mis hijos, con mis viejos, con mis amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo? Alguien dijo, el Evangelio no solo tiene que ver con salvación, sino con nuestra adopción. Y C.S. Lewis toma esta frase y dice, Dios llegó a hacerse hombre a fin de convertir criaturas en hijos.
creación y adopción. Antes lejanos a causa del pecado, hoy cercanos por la obra de Jesucristo. Dios no nos adopta a su familia porque necesita hijos, sino porque Él sabe que nosotros necesitamos un padre. Todos tenemos este anhelo de pertenencia. Se cuenta de un estudiante que era muy buen alumno en la universidad. Cuando asiste al velorio de su abuelo, todo empieza a cambiar. Él vuelve y empieza a tener notas cada vez más bajas en la universidad. Entonces su tutor lo dice, no puede haberse quedado tan triste por la muerte de su abuelo. Hasta que lo encara y le dice, ¿qué pasó con vos? Y él le dice, hojeando la Biblia de mi abuelo encontré un escrito donde yo descubrí que no era hijo natural, sino que fui adoptado. Y él expresa, no sé a quién pertenezco, no sé de dónde soy. Yo creo que esto nos encara de frente con nuestra crisis de identidad. Él por ser adoptado, pero todos nosotros, a causa de habernos desviado de ese papá amoroso o de no conocerlo debidamente, también estamos arrastrando una crisis de identidad que nos genera conflicto con nosotros mismos, con él y con los que están a nuestro alrededor. Fíjense, la parábola de Lucas 15 nos habla de un padre con dos hijos y algo notable. El menor se fue de la casa porque no tenía la más remota idea de cómo lo amaba su papá y despilfarró toda la herencia porque era una blasfemia pedir en vida la herencia a un papá judío. Ahora, el mayor estuvo en la casa pero nunca disfrutó del privilegio de ser un hijo. Ahora, saquemos los dos personajes y entremos en el tercero, en el padre. El padre era alguien que amaba tanto al que se fue y despilfarró y lo dejó tan mal, como al que nunca se fue, pero que nunca entendió esta relación de amor. Alguien dijo, es un mal título llamar la parábola del hijo pródigo, debía ser llamada la parábola del padre amante. Entonces, ahora nos metemos en algo que para mí por lo menos tiene mucho que ver y es muy fuerte. Y es una pregunta, ¿ese Dios, ese Padre, es confiable? La raíz de todo mal, alguien dijo, es la sospecha de que nuestro Padre no es bueno. Y esto tiene sus orígenes en el jardín del Edén. Cuando Satanás encara a nuestros padres y le dice, ¿con qué Dios les ha dicho? Y esa preguntita comienza a meternos una duda macabra en todo el resto de la humanidad. Sobre todo, entonces, si hemos tenido además un padre severo, abusador, ausente o desconocido, la cosa se pone peor. Cuando el hijo menor pidió la herencia, dice que el padre se la repartió a los dos. Es cierto, el menor cometió una blasfemia, pero ¿por qué el padre repartió a los dos cuando uno solo le había pedido? Esto muestra un poquitito esa arista de un amor que no mide lo que tiene, de un padre generoso y bondadoso que solo lamenta. Alguien dijo, el amor solo lamenta no tener más para dar. El verdadero amor da libertad, no controla ni manipula. Evidentemente el padre era un terrateniente muy rico y su mayor disfrute era compartir con sus hijos todo lo que tenía, porque justamente el amor se goza en dar. La historia del hijo pródigo es la historia de nuestro planeta. Dios nos creó en medio de una abundancia y el desierto, el fastidio, la amargura, la soledad, la desesperación en la que podemos estar viviendo muchos de nosotros no se debe a lo que Dios planeó originalmente. Alguien dijo, en Dios no hay un hambre que necesite ser saciada, sino abundancia que desea dar. Claro, cuando todo va bien es fácil creer en la bondad de Dios. Cuando vienen las pruebas, los problemas, comienzan las preguntas sin respuesta. Cuando el dolor nos invade, las preguntas sin respuestas aparecen y entonces
surge la gran duda. ¿Realmente puedo confiar en Dios aunque sea mi Padre? ¿Es creíble la bondad de Dios? Sí, teóricamente está todo bien. Yo me acostumbré a fingir muchísimo, pero en los momentos de dificultad, yo en algún tiempo, en alguna reflexión anterior, les comenté lo que nos pasó a nosotros con nuestra hija menor. Y saben que vuelta a vuelta, esa duda del comienzo en el Edén me carcome, me da vuelta, me quita el sueño. ¿Realmente se puede confiar en la bondad de Dios? Y saben que los ejemplos abundan, yo no quiero entrar en detalles acá, pero es un tema crucial. Ya no es un debate teológico, es algo que nos puede sacar del encierro en el cual estamos y llevarnos a una nueva perspectiva de quién es Dios y cómo Él me ama y cómo yo puedo confiar aún en medio de las dificultades. Pero esta es una decisión que cada uno tiene que tomar. Necesitamos respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dónde está Dios cuando estamos sufriendo? ¿Dónde está su bondad? ¿Es confiable realmente? Dos ejemplos. Podríamos hablar un montón, pero el tiempo se nos va. Le pasó a Job, un hombre que en el concepto de Dios era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero también le pasó a Jesús. A Jesús que siendo como fue y viviendo como vivió, terminó como terminó, crucificado en una cruz. Y la pregunta vuelve, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite que nos pasen estas cosas cuando estamos tratando siempre de agradarle a Él? Yo me remonto a la reflexión número 6 del año pasado, se llama Amor, Dolor y Perdón. Si está suscrito en el canal, si no lo tienen que hacer, puede entrar y encontrarla, pero me refiero a un diálogo de la película La Cabaña que la hemos comentado allá. Reflexión número 6 se llama Amor, Dolor y Perdón. Ahí decíamos, mientras haya otra voluntad en este universo libre de no seguir a Dios, siempre el mal va a encontrar una endija, un agujerito por donde meterse. Entonces tratamos de encontrar una explicación posible. Es comenzar a entender que Dios no contempla nuestro sufrimiento con indiferencia. Tal vez tengamos que volver a ver la cruz desde otro ángulo. Es la cruz donde Dios toma nuestra forma, se hace hombre y dice, yo también me voy a meter allí. Alguien dijo, Jesús no vino a darnos las respuestas a las preguntas de la vida. Jesús, Él vino para ser la respuesta. Es decir, en medio de un mundo que agoniza hoy, hay un Dios sufriente en una cruz. Esa cruz nos prueba que Dios no está ajeno a nuestro dolor. Acá no hay respuestas a nuestras preguntas, sino una revelación del amor y la compasión de Dios. Entonces ahora puedo mirar de un ángulo diferente a Romanos 5:8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió. Es decir, Dios no nos ha revelado sus caminos, pero en la cruz nos ha revelado su corazón. Alguien dijo, solo un Dios sufriente nos puede ayudar. Entonces podemos creer que Dios es confiable, no por sus buenos argumentos, sino porque nos mostró su corazón. Puedo dejar de luchar con las preguntas que no entiendo, con lo que perdí, con lo que me pasó o con lo que me está pasando. No porque haya encontrado una explicación, sino porque encontré un corazón que está cercano al mío. Alguien que sufre junto conmigo. Alguien que se comprometió con mi dolor y está decidido a sacarme adelante. No tengo todas las respuestas, puedo confiar en su amor, puedo conocer su corazón, puedo echar toda duda a un costado. Alguien dijo, frente a cualquier sufrimiento que usted enfrente, mire la cruz y pregúntese si puede confiar en este Dios sufriente. Con cuánta razón Lutero dijo, el mayor pecado detrás de todos los pecados es creernos la mentira
de que Dios no sea digno de confianza. Esto a mí me ha llevado a una reflexión profunda. Empecé a mirar a Dios desde un ángulo diferente y estoy confrontado con alguien a quien le he tenido que pedir perdón, y le tengo que pedir perdón muchas veces por no ser capaz de confiar cuando mi alma, mi mente, mis pensamientos están dando vuelta y me quieren volver a sepultar en el desánimo, en la soledad en la cual tal vez vos podés estar. Entonces, descubro que Jesús vino a morir no solo para darnos salvación, sino para revelarnos quién es Dios. Y me voy metiendo en el final para hacer una aplicación práctica de todo esto. Vivimos en una sociedad que está fragmentada, y cuando encontramos gente con quien no concordamos bien, entonces empezamos a tomar decisiones. Decidimos con quién nos vinculamos y de quién nos desvinculamos, con quién nos vamos a juntar y con quién nos vamos a separar. Y nos separamos elegantemente y decimos, vos allá y yo acá. Y esa distancia puede ser del esposo con la esposa, del padre con el hijo, de un compañero de trabajo, de escuela, etc. Es decir, la relación que no me conviene, directamente nos respetamos y cada uno va por su camino. Yo te quiero decir algo. Dios a nosotros no nos respetó. Invadió nuestra privacidad. Cuando le dijimos no te reconozco, no quiero saber nada con vos, Dios no nos respetó. Ha invadido nuestro territorio y se hizo nuestro siervo. Pensá en esto. Y baja a la tierra a servir al que se fue de casa. Y te dice, vengo a ponerme a tus pies. Y tenemos a Dios en Jesús, lavando los pies, dejándose crucificar, dando lecciones de servidumbre. El estilo de Jesús para reparar la falta de unidad en el hombre y entre nosotros es un estilo de humildad. No vengo como un padre autoritario diciendo tienes que volver, sino que me pongo debajo tuyo para tratar de reconquistarte. Y esto, queridos, a mí me quiebra, a mí me derrite, porque nunca me puse a pensar y a reflexionar en esta realidad que es tan clara en la palabra de Dios cuando esta revelación nos llega. Esto no es solamente para los cristianos, es para todo ser humano, porque Dios vino por todos e hizo la obra para todos. Dios nos sirve a todos. Hay algunos que se dejan servir y otros que no. Y la aplicación práctica de todo esto es que Jesús, cuando mostró esto a sus discípulos, les dice, ámense entre ustedes como yo los he amado. Y esto me desafía, no me gusta, me incomoda porque me saca de mi línea de confort, de mi zona de confort. No me obliga, no me condiciona, me da libertad. Es como ganarse la lotería. Y entonces alguien depositó millones de pesos, de dólares, de euros en mi cuenta corriente. Y yo soy millonario, soy rico. Pero yo decido si voy a usar eso en favor de otros o no. Lo que recibí como un hijo de Dios es para gastarlo, para hacerlo fructificar, no es para enterrarlo. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Con el primero que esté delante tuyo, que puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu amigo, tu compañero, aún tu enemigo, que está padeciendo porque no tiene lo que vos tenés y que ahora te estás empezando a dar cuenta. Que no nos pase como el hijo mayor, que frente a la fiesta se enoja. Padre, no me diste nada, nunca te falté nada y ahora haces una fiesta para este que vino. Y el padre le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Todo lo que es mío es tuyo. Tenés la despensa llena, ¿por qué no hiciste fiesta en todos estos años? Es que nunca disfrutó de esa calidad del hijo. El menor se fue porque estaba cansado y no entendía el amor del padre. El mayor nunca se fue, pero tampoco entendió el amor del padre. Todo lo mío es tuyo, sos millonario, tenés la despensa llena, tenías todo para celebrar fiesta y no lo hiciste. No hay fiesta ni para vos ni para los que están con vos. Es decir, alguien lo aplicó y dice, esto nos pasa cuando tenemos fe,
pero no vivimos de la fe. Es decir, nos sirve para nosotros en teoría, en una religión hueca a veces, cualquiera que sea, pero no en la vida cotidiana de todos los días. Dijo Juan Manuel Cotelo en esa película que se la recomiendo: si los cristianos fuéramos verdaderamente cristianos, el mundo cambiaría a una velocidad impresionante, porque Dios nunca es espectador, siempre es eficaz. Y el amor de Dios siempre es acción. Tendríamos que predicar muy poquitito si viviéramos a la altura de lo que podemos vivir. Dejemos las costumbres religiosas y nos atrevamos a meternos con la gente que está necesitada y que no conoce a este Dios al cual he tratado de presentártelo de una manera diferente porque yo lo estoy empezando a conocer así. Abramos esa despensa que está llena y hagamos fiesta, dando lo que tenemos, que es mucho. Transformemos este mundo que está herido. Alguien tiene que escuchar esto, que algo de lo compartido nos sirva para resetear, como dice el título, nuestro concepto de Dios. Es alguien real, personal, a quien le importo, alguien que me mostró su corazón. Y si yo puedo cambiar frente a esta verdad, a este verdadero Dios en su eternidad y en su realidad, entonces puedo mostrar a Dios, a otro Dios, con mis hijos, con mis nietos, con mis familiares, con todos los que están alrededor. Los bendigo y nos vemos el próximo viernes.